director, autoridades, amigos, compañeros de muchos años de trabajo en un tema que comentaba antes José Antonio, que es ser evangelista, ¿no? Entonces, lo que es la parte de los evangelizadores, que hoy en este grupo de mañana y de hoy nos tenéis a un grupo que llevamos muchos años ya en estos temas, nos apasionan, pero sobre todo porque estando en la parte pública o estando en la parte privada, lo que sí tenemos claro es que nuestro deber y nuestro derecho es trabajar por nuestro país, independientemente si estamos en un lado o estamos en otro. El enfoque de la presentación... ¿F5 era? Sí, me parece que sí, ¿no? En este tenéis aquí. Vale, perfecto. Vale, lo va a cambiar. El resumen de la presentación, y como comentaba Mariola, es cómo se integran determinados aspectos, como tienen que ver la ciberseguridad, las ciberamenazas, los conceptos de seguridad nacional, el ecosistema de funcionamiento en un entorno muy complejo, muy cambiante, que hemos visto que es un entorno en el cual predecir es complejo, en el que todos los aspectos que tienen que ver con la sociedad están involucrados y la seguridad implica seguridad económica, defensa nacional, inteligencia económica, como decía Richard Clarke. No podemos eliminar cualquier aspecto que tenga que ver con este tema. No estamos hablando solo de tecnología, estamos hablando de estrategia, y en lo que es la parte de esa estrategia es un entendimiento de lo que es la realidad. En estos aspectos, que mañana, para no redundar, porque supongo que alguna de las ponencias, en concreto la de Luis o la de mañana de Luis Fernando, estarán haciendo especial hincapié en determinados temas, dándole vueltas para no repetirnos, aunque como colaboramos muchas veces juntos, la opción de presentarlo quería hacer un enfoque un poco distinto, ¿no? Voy a hablar algo de cibercriminalidad, de amenazas persistentes, lo que es el concepto de los ataques a la soberanía nacional, la necesidad del desarrollo de un I+D nacional en estos temas, que es una necesidad emergente, una necesidad que todos los que estamos en este tema hemos abordado desde hace muchos años y que cada vez pues, encontramos un eco más favorable por parte de la Administración, no solamente de nuestro Estado, sino de los Estados que nos rodean, porque se ha convertido en una necesidad y no hay cosa mejor que la necesidad cuando aprieta para hacer unos determinados temas. Hemos visto que el triángulo formado por Administración Pública, lo que es la academia y lo que es la empresa privada es fundamental, y sobre todo las necesidades de capacitación y de formación continuada en estas materias, no solo para lo que son los profesionales en la parte privada, sino para lo que son los responsables en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Administración. Tengo tres citas iniciales, una de la que habla sobre lo que es la parte de la preservación del espacio abierto, que es de la Unión Europea. Otra, lo que es lo que denominamos, o lo que se vino a denominar desde el 99, la guerra sin restricciones, bajo el concepto de relaciones internacionales, lo que es la parte de ese entendimiento, y a eso es lo que me quiero hacer especial hincapié. Yo en el año 82 hice el primer trabajo sobre modelización de tecnología y cambio social. En el año 90 mi primera compañía se llamaba Arpalan, no me dejaron ponerle nombre ARPANET porque estaba clasificado por el Ministerio de Defensa, y desde entonces hasta ahora he venido trabajando en líneas tecnológicas y en líneas operativas. No solo en la parte tecnológica, sino también en las capas de operaciones. Lo que decían estos dos coroneles, Lean y Jean Sui, es que la desinformación y el control de ciertas áreas sensibles para un país y la sociedad que vive en el mismo, como la economía y el suministro de recursos estratégicos, eran las bases para lo que se ha venido a denominar las guerras de cuarta generación, con su modelización de guerras asimétricas. Y luego también qué es lo que hace determinados países que trabajan en unas líneas que tienen que ver con la preservación de su soberanía, la preservación de sus intereses y la modelización de la defensa de los intereses y de la protección de sus activos intangibles. La información, esta es la estrategia de ciberseguridad en Francia, lo que dice es que la información siempre está íntimamente relacionada con su capacidad de soberanía.
El escenario que nos enfrentamos es un mundo en permanente cambio. Y además un mundo en permanente cambio en el cual, para poderlo entender, hay organizaciones que se mueven en eones de tiempo y el tiempo social y el tiempo real se mueven en nanosegundos. Es decir, si nos movemos en una estructura que tiene unas palancas de tiempo y otras, las desafecciones entre lo que son el mundo real que entendemos y en el que vivimos nos provoca pues una serie de elementos que tenemos que empezar a desarrollar. Elementos que se han convertido en algo muy fácil, lo que comentaba José Antonio, de poner a todo un entorno ciber y como dice nuestro rector, el ambiente, lo que es la parte del prefijo geo es fundamental. Es decir, geografía humana, geoestrategia, geopolítica, geoeconomía, todo lo que tiene que ver con ese espacio donde estamos, que muchas veces es físico o no físico, pero si nosotros tenemos que estar desarrollando un papel como nuestra capacidad en un entorno internacional, tenemos que ser capaces de poder identificar todos estos. Y créanme que en todos los elementos tiene mucho que ver el trabajo que se hace desde los servicios de administración, servicios de información del Estado, con lo que tiene que ver la colaboración, los entornos público-privados en estas materias. En definitiva, las tres últimas tienen que ver con la geopolítica, es decir, el posicionamiento político de nuestro país, o del país que sea, la guerra económica, que en nuestro país no viene catalogada como tal, pero la sufrimos, y una política de Estado que es donde se adscribe lo que es la estrategia de seguridad nacional. Pues hablábamos del lío, ¿no? El lío que tenemos y el lío en el que estamos, y este señor que da las manos a la cabeza dice, pero bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy, dónde estamos y cómo vivimos en ello? Aparentemente esto tiene una forma inconexa, polimórfica, pero cuando damos clase a los analistas de inteligencia, a los analistas en general, por eso esta nueva carrera es tan absolutamente apasionante, porque aparte de lo que son los modelos de tecnología, tienes que ver modelos de interpretación de esa realidad. Y en modelos de interpretación de la realidad tienes que ver hacktivismo, pero tienes que saber qué es el yihadismo, que tienes que ver qué es la delincuencia y sus distintas modalidades, organizaciones extremistas, estados, todo esto en un espacio que, como bien comentabas tú antes, se convierte en un cuarto o en un quinto espacio. En el Global Risk de 2013, en la 8ª edición del World Economic Forum, uno de los ejes sobre los que trabaja lo que es los niveles de presentación de esos riesgos y amenazas como manifestación y como potenciador es la ciberamenaza o lo que tiene que ver con esos niveles de desafección. En la estrategia de seguridad nacional, uno de los potenciadores que se tiene también es. Pero no es un fenómeno nuevo. Los franceses decían en su libro blanco de 2008 sobre estrategia de seguridad y defensa que el mundo, la globalización, era un elemento que permitía llegar a entender cuáles eran los cambios sobre los conceptos de la soberanía nacional de un país, los elementos irreductibles sobre los que tenía que desarrollar y sus características en el nivel internacional. En su libro blanco de junio de 2013 han sido mucho más ambiciosos, luego veremos algún desarrollo en el cual dicen que lo que sí, en uno de los elementos es, para la defensa de los intereses estratégicos de Francia podemos manejar incluso informaciones falsas. El número de conflictos obviamente hace que el mundo sea más impredecible, más inestable y que tengamos una serie de problemas a la hora de poder entender esa realidad. Y luego, como bien comentaba antes José Antonio, hay determinados problemas que tienen que ver con las infraestructuras críticas y su nivel de protección. A ver, el interior. Esta. Pero la habilidad de un país de poder continuar creciendo depende de varios factores y la seguridad es clave. Es decir, si nosotros estamos hablando de conceptos de seguridad y defensa, al final los elementos nos puede llevar a la cabeza el hecho de decir nuestro sistema de defensa está obsoleto, nuestro sistema de entender la seguridad tiene que subsumir al modelo de defensa. Yo creo que los aspectos que tienen que ver con la seguridad, y ahora en el siguiente Consejo de Europa, que tiene que en diciembre de 2013, que es monográfico sobre estructuras de seguridad y defensa, tendrá mucho que ver sobre lo que son los modelos de estrategia y los modelos de política industrial y planeamiento industrial que tiene que ver con nuestra política de defensa y nuestra estructura industrial como país. Nuestro posicionamiento como país en el sector industrial tradicional de defensa y nuestro posicionamiento ante una petición por parte de la Unión Europea y un desmarcaje de la OTAN
en el cual los sistemas de ciberdefensa, acaba de decir el secretario general, que los elementos de ciberdefensa de cada uno de los países tienen que ser elementos propios, es decir, dentro de un espacio general, un espacio de inversión particular. Pues este es el ecosistema, ¿no? Y el ecosistema al final es un elemento de seguridad, y la seguridad, como bien comentábamos, es un elemento que tiene que ir muy equilibrado con los conceptos de seguridad y libertad. Pero una ciudadanía es tanto o más libre siempre y cuando se dé cuenta de la seguridad que él reclama y que además está dispuesta a tener una contraprestación dentro de una sociedad civil que cada vez es más participativa. Es decir, estamos hablando de un modelo de intervención de sociedad civil en el cual la ciberseguridad, los elementos tangibles, porque ya no son intangibles, es decir, no estamos hablando de elementos virtuales, estamos hablando de elementos físicos que tienen que ver con lo que es el posicionamiento de cada uno de nosotros dentro de nuestro entorno social, dentro de nuestro entorno profesional y dentro de nuestro entorno del país en el que estamos y de las relaciones internacionales. La gestión del cambio es extraordinariamente compleja, por eso necesitamos tener elementos que cubran todas estas facetas. Desde una perspectiva privada se puede gestionar el riesgo corporativo de una empresa, pero desde el entorno público se gestiona el riesgo, por ejemplo, riesgo país. Prevención y lucha contra el fraude desde el sistema financiero. Se puede manejar un entorno desde lo que son la protección de las infraestructuras del país, como el Centro Criptológico Nacional, defiende lo que son los intereses y la protección contra lo que son los intereses nacionales en las compañías y en la administración pública en entornos globales. Protección de la marca, marca empresa, marca persona, marca país. Estamos hablando de que nuestra honorabilidad como personas va íntimamente relacionada a aquello que somos capaces de tener higiénicamente presentado dentro de lo que es nuestra visibilidad y nuestra identidad en Internet. Pero también nuestra marca país, nuestra marca denominación de origen La Rioja, es fundamental poder potenciarla en el exterior. Y eso tiene que ver con todo el ecosistema de protección y de activos. Si nosotros trabajamos en una estrategia de protección de inteligencia económica, inteligencia competitiva de lo que es el país, uno de los elementos transversales es cómo somos capaces de poder proteger nuestros activos intangibles, que no nos quiten la cartera en un momento determinado, cómo somos capaces de poder investigar, cómo somos capaces de tener una determinada presencia en Internet, pero también cómo somos capaces de tener una conciencia de darnos cuenta de cuáles son las ventajas, cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades. Protección de infraestructuras críticas, control de fuga de información, inteligencia. La evolución del riesgo, esto parece 4 etapas, que en otros momentos podríamos hablar de siglos, y aquí estamos hablando en 4 aspectos: época romántica del 96 al 2004, el fraude del 2004 al 2007, e-crime del 2007 al 2010 y amenazas persistentes del 2010 hasta ahora. Esto va a un ritmo extraordinariamente rápido. Eso implica que hay que entender la realidad, hay que dotar de tecnología suficiente como para poder abordar estos problemas, hay que tener esos entendimientos, y los que estamos desde la parte pública y la parte privada siempre solicitamos medios para que alguien pueda llegar a entender que con estas herramientas somos capaces de dar una ventaja competitiva o de minimizar un riesgo. ¿Por qué esta necesidad de ciberseguridad? Porque las tendencias globales son cada vez más complicadas de combatir. Tenemos aquí en esta estructura de colmena, pues el cibercrimen se ha profesionalizado, tenemos activismos, la globalización de los actores, falta de madurez por parte de consumidores y empresas, poca colaboración entre gobiernos y otras instituciones, la conexión entre el crimen en el mundo físico y virtual, la dependencia del canal digital en casi todos los ámbitos. Estamos hablando de, fundamentalmente, comunicación. Estamos hablando de realmente ser capaz de poder transmitir lo que realmente nos ocupa, nos preocupa, y que el otro sea capaz de poderlo entender. Por eso utilizamos una herramienta de tecnología que es Internet, pero básicamente lo que estamos haciendo es trasladando a ese entorno modelos de comportamiento que han sido de siempre. No tiene el espionaje, será espionaje o ciberespionaje. El crimen organizado no es crimen organizado y utiliza una capa de cibercrimen organizado. Utiliza herramientas, utiliza tecnologías, pero básicamente los modelos de comportamiento son siempre los mismos. En las amenazas persistentes, pues tenemos países que soportan y países que emiten.
Estábamos hablando de lo que eran los intereses globales, los intereses nacionales, lo que son los juegos de suma cero, o lo que son las capacidades asimétricas de relación, y aquí tenemos pues a nuestros amigos los chinos, los rusos, los americanos, británicos, franceses y israelitas que están en el juego. Y unas veces son aliados y otras veces son competidores. Entonces hay que saber en qué plano unas veces los tenemos como competidores y otras veces como aliados. Las infraestructuras críticas son un elemento fundamental de protección. En la nueva ley de protección de infraestructuras críticas, alojada lo que es las capacidades de prevención y de prevención contra el crimen organizado en ese catálogo de infraestructuras críticas que pueden afectar a lo que es el sostenimiento y la vida tradicional, la vida común y la salvaguarda de la vida social de nuestro país, están catalogadas, son elementos que tienen dos vertientes, el vertiente física, de protección física, la vertiente cibernética, pero que ahora van juntas porque somos incapaces de disociar algo que es elemento indisoluble. Cuando hacemos las separaciones más por nuestro propio modelo de pensamiento que por el ataque que nos viene, es decir, el ataque no ve un elemento disociado, puede ver un objetivo y sobre ese objetivo trabajar. Si nosotros organizativamente tenemos distintas competencias, tenemos una base sobre la cual poder trabajar para poder generar una brecha que genera eficacia de cara al cibercriminal o al criminal o al terrorista e ineficacia cerca del que la tiene que proteger. ¿Hoy qué es noticia? Pues hoy tenemos noticia de Stuxnet, como comentaba José Antonio, el hacking de satélites, todo lo que es la parte de investigación, docu, hackers, sobre el agua, problemas varios, identificamos ataques, lo que es la parte de la ciberguerra, elementos que tienen que ver contra determinados elementos no ya físicos en lo que es la parte del acceso a sistemas financieros, sino a sistemas industriales. Todo lo que estábamos comentando y habíamos visto en el reportaje sobre ataques o blackouts o ceros en lo que es la parte de la producción eléctrica o encontrar puertas traseras en un contador de una compañía de fabricación eléctrica o descubiertos determinados elementos que tienen que ver con elementos de ciberespionaje. A fin de cuentas, y haciendo un poco hincapié sobre la imagen que tenías en el reportaje, esto es aquello que aparentemente es oscuro, pero que hay que identificar qué es lo que hay detrás, ¿no? Hemos oído hablar mucho de lo que es la parte del entorno de Anonymous, lo que es un ADN digital, es decir, entender tecnológicamente qué es lo que subyace. Para eso hace falta tiempo, para eso hace falta recursos, para eso hace falta independencia tecnológica. Uno de los elementos fundamentales sobre los que nosotros venimos trabajando en estos últimos años es que España pueda tener independencia tecnológica y un sector que pueda permitir desarrollar ser capaz de poder exportar tecnología hacia países, como comentaba antes José Antonio, los cuales nosotros somos incumbentes. Tenemos un desarrollo como es América Latina. El español es la segunda lengua oficialmente más hablada del mundo. Es una capacidad de estrategia, una capacidad de innovación, una capacidad de cultura. Descarto de ahí los millones de los chinos, pero inglés y español son los dos idiomas más importantes, y el español es un idioma que además tenemos que tener a gala, poderlo defender, porque es un vehículo competitivo. Es además algo que los países que nos ven, ya a los franceses les encantaría tener el idioma español. Ellos consideran que España es un hub de comunicación y nos utilizan como trampolín. Y como trampolín para poder saltar, sobre todo a determinados entornos, como son sus capacidades en Hispanoamérica, pero también en elementos transversales como pueden ser en Oriente Medio, en el eje suní, donde nosotros nos movemos mejor que en el eje chií que se mueven ellos, ¿no? Espionaje y ciberespionaje. Espionaje económico, espionaje industrial, espionaje en definitiva ¿qué es? Elementos que actúan sobre un determinado activo a su propietario legítimo y se lo extraen. Aquí las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que es la parte del desarrollo del Centro Nacional de Inteligencia y aquellos que colaboramos desde el punto de vista privado, trabajamos en equipo. Esto no es una tarea en la cual
unos tengan unas competencias que las tienen, pero también necesitan ayuda. Es decir, lo que es la parte de esos entornos de colaboración en este mundo, no hay tantos efectivos suficientes como para poder coordinar estas acciones en unas líneas que tengan que ver con su efectividad frente a los riesgos. Para que nos hagamos una idea, el fraude del 2012 en Reino Unido es de 38,4 billones de libras esterlinas. Es decir, estamos hablando de mucho dinero. Es decir, esto es un negocio por parte de aquellos que están al otro lado de la raya, muy beneficioso para ellos. Eugens Kaspersky lo decía riéndose, pero es que es decir, vemos una parte, pero lo que hay detrás es una auténtica industria. La industria es lo que, si nosotros somos una industria y estamos hablando ahora mismo de cómo protegernos, hay otra mesa en otro lado que dice cómo somos capaces de quitarle la cartera a aquellos que están llegando a la otra parte de la línea, ¿no? Y en ese esfuerzo es donde tenemos que trabajar y en ese esfuerzo es donde nos tenemos que concienciar para poder mejorar la calidad de vida. Porque esta pérdida de 38,4 billones de libras esterlinas afecta a lo que es la sostenibilidad del estado de bienestar. Es decir, todo aquello que no somos capaces de poderlo gestionar, al final es un desfase en el tesoro público. Es decir, ¿qué niveles de desafección genera con respecto al sistema político si aquello que no se cubre de una determinada manera hay que cubrirlo de otra? Obviamente estamos hablando de un problema de simultaneidad y ubicuidad. Esto es a lo que te hacías referencia, ¿no? Los que no tenemos ese problema o esa ventaja en la clonación, pues tenemos que correr mucho, ¿no? Entonces, para poder estar en determinados sitios y sobre todo decir una cosa, que solamente decimos y podemos transmitir aquello que creemos. No estamos hablando de si en un momento determinado estamos potenciando un miedo para poder gestionar un determinado ingreso. No. Eso al final sería como una idea incrustada, haciendo la alegoría de Platón, como el mito de la caverna. Nosotros podemos funcionar en función de espejismos o en función de las ideas fundamentales. No hay cosa peor para un país que tener una idea incrustada que le implique un determinado grado de sometimiento. Para poder gestionar esa información hay que sacarla y volver a incluir otra idea. Y para eso hay que darse cuenta de por qué y de qué forma nosotros estamos actuando de una determinada manera. Geoeconomía, ciberguerra y ciberdelincuencia se han convertido en elementos fundamentales de la seguridad nacional y de la protección de las empresas en esta línea. Interconexión, diferencia, globalización, asimetría, desarrollo tecnológico, cambios sociales, transposición de intereses económicos. Muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que sucede y luego decimos, oye, pues, y esto, los que no somos técnicos, porque yo, aunque estoy en tecnología toda mi vida, no he querido ser técnico nunca. No, porque si me enamoraba de la tecnología perdía perspectiva. Entonces preferí la perspectiva para luego convertirlo en prospectiva para poder entender la tecnología. Entonces, bueno, al final hay que poder ver lo que es la parte de ese análisis de inteligencia. Vamos a entrar un poco en lo que es la parte de la asimetría del conflicto, ya que estábamos en una línea muy cercana al Ministerio de Defensa y a lo que es la parte de la estructura de defensa. Entender que este modelo y este campo de batalla, por llamarlo de una forma, es exactamente igual para poder entender cómo son las medidas equiparables o las contramedidas o la contrainteligencia en este entorno. La asimetría del conflicto es manifiesta, es decir, al final el hecho de poder generar una apariencia de un determinado comportamiento y por detrás movernos de una determinada manera implica que si nos movemos atacando lo que es la manifestación de la causa, olvidamos la causa, con lo que podemos estar en una situación de no identificación del enemigo, del oponente. Esta es la foto, que era la portada del The Economist en julio de 2010, y dice: la ciberguerra es el tiempo para los países de empezar a hablar acerca del control de armas de Internet. ¿Qué son las armas? Pues las armas, tradicionalmente el sistema de armas no tiene que ver con el sistema de armas convencional en lo que han sido las estructuras de defensa, ni los planeamientos industriales.
se comentaba en el Ben Israel, comentaba lo que es la parte de el electronic warfare, lo que es la parte de la guerra electrónica. La guerra electrónica es un elemento que va anejo a lo que es la parte de la ciberdefensa, dentro de un elemento que la engloba, que es el ciberespacio. Entonces, en el ciberespacio pasan cosas, en el espacio electromagnético pasan cosas, pero no podemos confundir una herramienta con la otra. Creo que hay elementos convergentes que podemos empezar a entender para poder hacer una serie de tecnologías que permitan en ese entorno integrar unas capacidades con las otras. Y entramos en lo que es la parte de esa guerra asimétrica, lo que es la parte de los conflictos de cuarta generación. Eso te gustará. Es decir, dentro de lo que son los conceptos de relaciones internacionales, se notará que a mí me apasiona lo que es la parte de la politología y la sociología, porque además es mi especialidad. Lo que es la parte del entendimiento del conflicto y el entendimiento historiográfico nos permite entender cómo y de qué forma somos capaces de poder desarrollar tanto en el mundo empresarial como en el mundo público, y yo no haría distinción, porque también nos lleva algunas veces y en eso, dentro de lo que es la parte del desarrollo de cultura de inteligencia en el país, en España trabajamos sobre modelos de inteligencia económica e inteligencia competitiva, separando el concepto de inteligencia económica reservada a la administración, inteligencia competitiva a las empresas. La distinción entre una cosa y otra a veces lo que hace es que genera huecos. Si realmente queremos trabajar por la mejora de las infraestructuras estratégicas, riesgo país, nuestras capacidades en el exterior y un desarrollo de diplomacia económica y de todas sus herramientas, tiene que haber una unicidad en el riesgo, una unicidad en el discurso para poder desarrollar esos elementos. Y sobre todo un manejo de los elementos de comunicación, porque lo que no se comunica no existe. Las guerras asimétricas al final, y en lo que es la parte de lo que son los desarrollos que tenemos que ver con el ciberdelincuente o el ciberatacante, maneja esas dos características. Debilita a un adversario superior en capacidad de fuego y respuesta en el flanco civil, en esa parte donde más duele. Y luego la segunda característica es aprovechar las libertades y el sistema democrático de las sociedades. Desde la legitimidad, deslegitimar su gobierno, obligándola a que su fuerza militar actúe de forma irregular, colocando a los ciudadanos en contra de su política. Yo creo que una de las tareas que se tiene aquí es la parte del desarrollo de la cultura de seguridad y de defensa, un elemento que tenemos pendiente en España y que podemos ser capaces de poderlo desarrollar desde lo que es la parte del entorno de la academia, desde lo que es la parte del entorno tanto de las administraciones, en concreto desde el Ministerio de Defensa y de todos los estamentos que tienen que ver con ese desarrollo, y desde la parte de la sociedad civil también entendiendo que lo que es la parte de la seguridad no es un elemento que sea negativo, es un elemento que sea positivo, es un elemento de comunicación. ¿Dónde nace esto? Pues esto al final, como todo, todos decimos que lo que es la parte de la eclosión de la ciberseguridad, la ciberdefensa, lo que es la parte de la Patriot Act, nace en el 2001, después del ataque del 11 de septiembre. Nosotros empezamos la compañía en el 99 haciendo un congreso de hackers en Mallorca, reunimos a todos los que era gente de mala prensa, por llamarlo de alguna forma, y los trajimos al lado claro, ¿no? No sabíamos si terminábamos todos en la cárcel o no, pero bueno, al final, en ese modelo, al final ese desarrollo se empezó a trabajar en un elemento de gestión de conocimiento, en lo cual aquellos que se denominaban hackers se transformaron, o crackers, se transformaron en lo que es la parte de investigadores. Pero la guerra irrestricta, que es a lo que iba, en febrero del 99, los dos coroneles que mencionaba al principio, después de ver graves problemas de lo que habían hecho en unos ejercicios, empezaron a trabajar sobre lo que podía ser los nuevos modelos. Los nuevos modelos de guerra, y en eso empezaron a hablar de las guerras irrestrictas. Diary Schwartz. Al final se ha convertido en un éxito y llegó al colmo, como digo aquí, de publicarse en los Estados Unidos una edición titulada Guerra Irrestricta, el plan maestro de China para destruir América. Esto es genial. Esto no es algo que esté fabulado, esto es algo que está escrito. Desde luego el título, lo que es la parte del plan maestro de China para destruir América, no estaba en el título primero, pero luego después del 11 de septiembre sí se colocó. Lo que sí se colocaba en el libro, y haré algunas extracciones, en concreto esta: Estados Unidos, un tigre gigante, se ha metido con un ratón. Inesperadamente esta vez fue mordido por el ratón.
Esto es de la OCDE, tampoco tenía unos cuantos años. Los coroneles chinos vislumbraron un mundo en el que las amenazas sobrepasarían el ámbito estrictamente militar, en el que se emplearían métodos vedados por las leyes internacionales en las cuales Estados Unidos, como gestor de las mismas, no podría quebrantar tan fácilmente sin caer en el desprestigio político. Simplemente el tiempo le dio la razón a su planteamiento. Estamos hablando del 91. Estos dos señores, la verdad es que le dedicaron tiempo, pero al final esa nueva teoría de la guerra podría ayudarnos a entender muchos de los aspectos que rodean las decisiones y acciones políticas, económicas, ambientales, legales. Lo que es la parte del impacto medioambiental también tiene que ver con primero con las realidades y luego con el manejo de la información. Porque tenemos que ser conscientes de cómo discernimos entre lo que es la parte de verdadera información y desinformación. Y poder discernir entre la verdadera colaboración o las amenazas del Estado y organismos nacionales, internacionales y supranacionales que rodean la geopolítica nacionalismo. ¿Dónde está el campo de batalla? En todas partes. Este es un desarrollo sobre la enumeración que ellos hacen de ataques integrales. Explotan distintas áreas de vulnerabilidad. Estamos hablando de vulnerabilidades en el campo de la ciberseguridad. Vulnerabilidades existen. Es guerra cultural, controlando e influenciando los puntos de vista de la nación adversaria, guerra de las drogas, invadiendo a la nación adversaria con drogas ilegales, guerra de la ayuda económica, empleando la dependencia, la ayuda financiera para controlar al adversario, guerra ambiental, destruyendo los recursos ambientales en la nación adversaria, guerra financiera, esto yo creo que nos suena, subvertiendo o dominando el sistema bancario del adversario y su mercado de valores, guerra de las leyes internacionales, subvirtiendo o dominando las políticas de las organizaciones internacionales o multinacionales, quién está detrás de aquellos elementos supranacionales que nos llevan a una determinada toma de posición, y si un país asume que esa organización supranacional es la que ha delegado su soberanía, ¿dónde queda su soberanía? Guerra mediática, manipulando los medios de prensa extranjeros, guerra de Internet, mediante el dominio o destrucción de sistemas informáticos transnacionales, guerra psicológica, dominando la percepción de las capacidades de la nación adversaria, guerra de recursos, controlando el acceso a los escasos recursos naturales o manipulando su valor en el mercado, véase su caso en África, guerra de contrabando, invadiendo el mercado del adversario con productos ilegales, o guerra tecnológica, ganando ventaja en el control de tecnologías civiles y militares claves. Y la última, el terrorismo. Esto es extracto literal del libro. Por eso ciberguerra, ciberseguridad y ciberinteligencia van juntas. El ciberespacio se ha convertido en una nueva dimensión, la virtual, que junto con la tierra, el mar, el aire y el espacio confirman lo que es ya no el futuro, ese campo de batalla. Pero más que un campo de batalla, es un campo en el cual tenemos que vivir, en el cual nos tenemos que posicionar y tenemos que entender sus reglas. Un compañero, el teniente coronel Pedro Baños, en su libro de Polemología y Geopolítica, lo que sí hace es hacer especial mención a lo que un campo inextricable, enmarañado y voluble, territorio de las altas finanzas en los mercados de valores, el cual se mueve por un espacio cada vez más virtual que exige un total dominio y protección del ciberespacio. Es decir, estos son lecturas, trabajos que llevamos haciendo, reflexiones de determinadas personas dentro de lo que es, en este caso, lo que es la parte de la SGEMPOL en su momento. ¿Y qué buscamos? Buscamos resistir, pero más que resistir, lo que tenemos es que ser capaces de entender que la tormenta perfecta es en la que podemos vivir, pero además de la que podemos salir. Es decir, la tormenta es un elemento que tenemos que interpretar. Por eso hay determinadas reacciones. La verdad es que me he excedido en lo que es la parte de la presentación, en lo que son, pero como va a estar a disposición. Otro compañero del CSD, el coronel Sánchez Rojas, dice que nos encontramos en tres estructuras o en tres estrategias. Este fragmento está recogido en la monografía, la que comentabas, sobre la última monografía, la 157, ¿no, Luis? ¿Es la 157? Luis, 157 es la nuestra. Sobre la conciencia de la necesidad de una conciencia de ciberseguridad para España, 2 puntos, la ciberdefensa, un reto prioritario. El coronel Sánchez Rojas hace especial mención a 3 menciones y 3 cosmovisiones de la ciberseguridad.
La ciberdefensiva, representada por la Unión Europea y compartida por casi todos los países europeos. La ciberliberal ofensiva, representada por los Estados Unidos de América. La cibernacionalista aislacionista, representada por China y Rusia. Y a ellas hay que añadir Irán o Corea, que tienen otras estrategias, pero que tienen gran capacidad, tanto de tecnología como de capacidad ofensiva. Estados Unidos ya sabemos que ha hecho su estrategia nacional, en esta no me voy a detener, pero ellos se lo toman muy en serio, ya lo hemos visto, y bueno, tan en serio que bueno, hay que ver un poco cómo son también nuestros aspectos de colaboración y nuestros aspectos de entendimiento de lo que ellos hacen y de por qué hacen esas cosas, ¿no? La ciberdefensa socava la unidad de la OTAN. Esto es un extraído del País de hace 15 días, ¿no? Este titular decía que los países con más recursos se resisten a compartir la tecnología antipiratería con el resto de los aliados. Es decir, estamos ante una situación de una ciberguerra amenaza creciente, pero por un lado está lo que nosotros pensamos que es una responsabilidad global y luego lo que nos afecta directamente. Entonces, yo creo que es un trabajo en el cual también tenemos que darnos cuenta de que nosotros podemos colaborar en determinados espacios, pero tenemos que colaborar intensamente y trabajar intensamente y concienciarnos de que nuestra ciberdefensa y nuestra ciberseguridad es una cosa que tenemos que hacer y resolver nosotros dentro de nuestro país. La estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea se basa en 5 elementos. La Unión Europea propone una estrategia: lograr la ciberresiliencia, reducir drásticamente la ciberdelincuencia, el desarrollo de la política de ciberdefensa y las capacidades relacionadas con la política común de seguridad y defensa, de la que se debatirá el próximo día 13, desarrollar y los recursos industriales y tecnológicos por la ciberseguridad y establecer una política internacional coherente para la Unión Europea en el ciberespacio y promover los valores esenciales de la Unión Europea. La Comisión Europea también hace una mención expresa sobre lo que es la parte de I+D en esta frontera. Esta materia es lo que venimos nosotros desde el área empresarial reclamando, es decir, nosotros como empresas en Europa necesitamos una estructura de desarrollo conjunto, y lo que dice es que tanto la Unión Europea depende extraordinariamente de tecnología de los Estados Unidos y de terceros países, lo que es la parte de la protección de su infraestructura. La estrategia de ciberseguridad en Francia lo que basa es ser esto es lo que dicen en sus estrategias nacionales, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia nacional que hoy no me va a dar tiempo a comentar, pero que veamos un poco lo que es la parte de la situación para poder entender. Ser un poder mundial en ciberdefensa, eso es lo que dicen, salvaguardar lo que son los intereses de Francia y sus decisiones en los conceptos de soberanía, fortalecer la ciberseguridad en la protección de infraestructuras críticas, asegurar la seguridad en el ciberespacio, y 7 áreas de acción. Las 7 áreas de acción tienen que ver con una política de Estado, y aquí es independiente de los partidos que gobiernen, igual que es un modelo de inteligencia económica que le hace ser una potencia estructurada a la hora de defender sus intereses estratégicos. Por eso tienen una escuela de guerra económica que hace una gestión ofensiva de información para el desarrollo de las actividades económicas, y una de las líneas, las que he resaltado abajo, es producción de conocimiento estratégico y contrarrestar los ataques multiformes que surgen desde estas sociedades de información. Es decir, que ellos se lo toman muy en serio y además tienen una escuela de guerra, lo mismo que tenemos nosotros, unas escuelas de guerras en lo que es la parte de defensa. Ellos también tienen una escuela de guerra económica en la cual fomentan este desarrollo de actividades, concienciación y activación para la parte también del desarrollo de sus capacidades diplomáticas en el exterior. Europol está muy concienciado en lo que es la parte de su desarrollo, en la parte del nuevo centro de cibercrimen, de protección de cibercrimen en Europa, en La Haya. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que se pierden 290 billones de euros cada año resultados del cibercrimen. Aquí esta es una cantidad que yo creo es bastante superior. Interpol también está en ese desarrollo, es decir, lo que es la parte de las capacidades de desarrollo tecnológico, la protección de lo que es, mañana comentará el teniente coronel Luis Fernando Hernández, también lo que es la parte de la protección a lo que es fenómenos delictivos relacionados con la explotación de los niños, lo que es la parte del desarrollo, activaciones de bullying, todo lo que es ese entorno más social. El futuro de esa labor policial entrará en un desarrollo extraordinario en estas capacidades. Una defensa de la innovación para poder desarrollar estas actividades y poder ponerle el terreno muy complicado a los ciberdelincuentes.
el centro de Interpol que ha desarrollado para la protección de la delincuencia digital, un apoyo operativo y ayuda a la investigación desarrollada a nivel global, y lo que es la parte de la ciberinteligencia. La ciberinteligencia, que es un elemento que tiene que ver con otro elemento más ciber, pero lo que hace es identificar los riesgos, las vulnerabilidades para poder contrarrestar esas amenazas provenientes del mundo civil o del mundo de la administración del Estado. En el caso de las empresas, desde lo que es la parte de la protección del mundo civil. Recoger información, todo lo que tiene que ver con esas líneas y con fundamentalmente tres ejes vertebrales. Una plataforma tecnológica, una metodología y una capacidad de análisis. Voy a correr porque me quedan 5 minutos o 2 minutos, ya no sé cuántos me quedan. Pero que seamos conscientes de que lo que ahora venimos denominando elementos de tecnología, como el Big Data, son elementos grandes de datos, que una vez que a una persona tiene que tomar una decisión, hacer un análisis, el problema primero que tiene es que tiene tal sobreabundancia de información que al final tiene infocongestión. Cuando a un analista se le da una determinada capacidad de análisis, no le puedes inundar de una información, porque si no el camino de desbroce es porque ahora mismo tiene tal grado de información que ese grado de desinformación le satura, con lo cual le distrae de sus actividades fundamentales. Si somos capaces, y un analista es cualquiera, aquel que tiene que entender su realidad. Es decir, nosotros todos somos analistas de nuestra realidad y cada vez que tenemos que hacer un trabajo decimos, pero ¿por dónde empezar? Nos metemos a googlear, y al final el problema que tenemos es que tenemos tal sobreabundancia de información que cuando queremos empezar a trabajar ya teníamos que haber entregado el trabajo. Entonces, el ser capaces de poder identificar tecnológicamente cuál es el desbroce de la información, utilizando patrones de comportamiento. Esta línea tecnológica es fascinante porque lo que es la parte de los elementos del Big Data, por encima es el análisis de las redes complejas. Lo que es la parte tecnológica de las redes complejas descubre los patrones de la naturaleza y los patrones de comportamiento que tienen que ver con los modelos de intervención social, los modelos de comportamiento social y los modelos humanos predecibles en un comportamiento global. Vectores de ataques en la parte más tecnológica, activismo, fraude, cibercrimen, monitorización de marca y todos los elementos que tienen que ver con todo esto. La defensa de los derechos humanos, sabotajes virtuales, solicitas fraudulentas, denegaciones de servicio, suplantaciones de identidad, bullying. Aquí hay que tomárselo en serio. Si hay que tomar algún mensaje claro es que nos tenemos que dar cuenta de que todo esto nos afecta. No hay tal grado de amenaza, sino tal grado de desconocimiento. Lo principal es que seamos capaces de poder darnos cuenta de las cosas, trabajar en esa línea, concienciarnos y concienciar a todo aquel que podamos tener a nuestro alrededor. Por parte de la Administración del Estado, la necesidad de fomentar un desarrollo de formación en ciberseguridad se recoge en la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia Nacional de Seguridad, y se recogerá, supongo, en lo que es la parte de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Cuando abordamos estos elementos tecnológicos, la tecnología subyace a todo esto para podernos dar herramientas que nos permitan introducir todos esos datos y ser capaces de poder introducir esta información y luego concluir en un elemento. Y desde ahí está el análisis de los troyanos, es decir, todo aquello que podamos ver como análisis que muchas veces escuchamos, el troyano, Stuxnet y demás, eso es desarrollo tecnológico. Pero lo que hay dentro es información, y esa información hay que gestionarla, hay que monitorizarla y hay que identificarla. Cuando una empresa es atacada hay que saber por qué, de qué forma y recomponer la situación actual y recomponer los daños, ¿no? Pero todo es mucho más fácil si tenemos una metodología preventiva. La metodología reactiva es mucho más costosa. La metodología preventiva tiene que ver con el desarrollo de esa concienciación, esa capacitación, y que cuando en un momento determinado no tengamos que explicar las cosas con un análisis forense de los acontecimientos, sino generar un escenario y decir, estos son los distintos escenarios, elija uno, pero no me elija lo que es la parte de la estructura forense, porque la estructura forense ya es un hecho ya pasado. Bueno, esto es la representación de una red compleja.
Esto es la representación tecnológica de un elemento de conexión, pero esto también es la representación de nuestro sistema neuronal. Tiene que haber patrones de la naturaleza que sean capaces de poder configurar una estructura que podamos pensar, sentir, movernos, reflexionar. Las sociedades son lo mismo, las organizaciones son lo mismo. Seamos capaces de poder investigar. Esto abre un espacio extraordinario en las capacidades de desarrollo tecnológico. Y en España, afortunadamente, y ya para terminar, porque si no seguiríamos tras 70 diapositivas más, cosa que os iba a aburrir, seamos capaces de poder identificar, por un lado, las capacidades tecnológicas que tiene nuestro país, la capacidad de exportación a nivel global que tenemos, nuestras capacidades generales como país, y en lo que es la parte del desarrollo que nos compete, os puedo garantizar que los profesionales que hay en la Administración del Estado son los grandísimos profesionales que trabajan en una línea, y luego lo veréis y vais a tener ocasión de comprobarlo por su reconocimiento a nivel internacional, y que la colaboración es de todos, que la colaboración en este espacio universitario es fundamental, que la comunicación es fundamental, porque lo que he dicho antes, lo que no se comunica no existe. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues después de esta apabullante conferencia con datos, reflexiones que no sé si somos capaces de asimilar, no sé si tenemos alguna pregunta o alguna cuestión. Adelante. Sí. Perdona, ¿podrías presentarte? Sí, soy Carlos Frito, del Colegio de Derecho. La seguridad la medimos de 0 a 100, sabiendo que el 100% nunca es de seguridad. Hace poco tiempo se decía que las empresas invirtiendo lo mínimo en seguridad, o sea, en un cortafuegos, en un antivirus, en un IDS, formando concienciando a su gente, gastando un dinero razonable, podrían alcanzar fácilmente el 90% de esa escala de seguridad. ¿Tú crees que a día de hoy es suficiente con ese 90% o es necesario aumentar ese grado de seguridad una escala más? Como Carlos ya me lo ha preguntado alguna vez, ¿verdad? Entonces, es una pregunta para lucirte. No. Lo que pasa es que es una pregunta siempre muy comprometida. A ver, yo lo que creo es, primero, que nosotros manejamos paradigmas antiguos para riesgos nuevos. Entonces, los riesgos son dinámicos. La modelización es dinámica. Si es dinámica, un patrón estático de prevención es la garantía de que el dinero no esté dedicado a colocarlo donde realmente debe. Pero si nosotros tenemos, está claro que hay determinados elementos físicos y elementos de políticas de seguridad que hay que porque de hecho se hace ese esfuerzo. Las guías CCNSTIC, por ejemplo, son una estructura de seguimiento, de prevención. Pero lo que sí tenemos claro es que todos los que vamos a aparecer por aquí, que el elemento más débil de la parte tecnológica es la persona. Entonces, podemos tener todos los procedimientos, si nos los saltamos no lo cumplimos. Podemos tener todo el desarrollo tecnológico que queramos hacer, pero si no cumplimos, si no estamos en esa línea de tensión y podríamos decir de elasticidad, es decir, estar atento a las cosas, perdemos efectividad. Con lo que al final ese dinero o esa capacidad de poder meter tecnología en un determinado saco y decir, estoy seguro porque me he hecho tantas compras, no, al final no es cómo hacer las compras, sino el sistema. Entonces, al final, lo que es la parte del concepto del sistema, el concepto del sistema trasciende los elementos individuales, aunque cumplamos unos determinados prerequisitos que hemos pensado, pero esto es una estructura cambiante. Y ojo, que si el otro que está al otro lado considera que somos un objetivo, ya podemos entender que vamos a tener bastantes problemas a la hora de podernos defender desde un punto de vista empresarial. Sí, adelante, Pedro. Yo soy Pedro Ruiz Díaz y pertenezco a la Universidad de Asturias. Quisiera hacerle una pregunta capciosa, quizá. Pedro, trata bien al invitado. Estamos sufriendo un ciberataque constante.
Y desde mi punto de vista le explico por qué. Controlados por cámaras de televisión. El ordenador, todo el mundo que tiene sabe que te mandan copias lo que quieres, seguramente sea afectado. El teléfono lo mismo. ¿Cómo afectó eso al proceso democrático de los ciudadanos? La pregunta podría ser si con todo eso podemos tener una ilusión de libertad. Si hay algún charco donde me pueda meter, yo me meto. Eso no hay problema. A ver, yo haría la siguiente reflexión. Es decir, nosotros consideramos que esos componentes, por hacerlo en positivo, nosotros tenemos unos determinados componentes que entendemos que eso nos limita o nos coarta nuestra capacidad de movimiento. Es decir, todo eso que pueden ser las cookies, lo que es la parte de esa gestión de la información, todo lo que tiene que ver con una inducción a una acción, todo lo que tiene que ver con el consumo de producto basura en la televisión que induce a un determinado modelo de comportamiento, una ausencia de valores fundamentales sobre lo que es la parte de la discriminación entre el bien y el mal, una bilateralidad reduccionista en la parte de lo bueno y lo malo. Es decir, eso yo creo que sería un elemento a reflexionar. Pero sí es cierto que tenemos determinadas monitorizaciones sobre lo que es la parte de nuestra vida, pero también tenemos la capacidad de poder informarnos, de poder dirigir nuestro destino y de poder no delegar en otro una responsabilidad que es nuestra. Eso es difícil poderlo hacer cuando al final te ponen las cosas y dices, es que no me queda más remedio que estar donde estoy. Ese es uno de los elementos donde tenemos que trabajar, es en que esa pregunta, esa formación, esa sustentación de ese espíritu de libertad esté bien amparado, bien reflejado y que además ante una solicitud por parte de la sociedad civil, de cualquier responsable de la sociedad civil, tenga una correspondencia en la salvaguarda de sus intereses y sus libertades particulares. En esa línea es donde tenemos que trabajar. Pero en ese espacio es el espacio irreductible de la sociedad civil, porque es mucho más fácil delegar la responsabilidad a otro y perder el respeto que tenemos nosotros sobre nosotros mismos. No solo como nosotros como personas, sino también como país. En estas cosas hay que hacer lo que es la parte del entorno de reflexión. A mí me gustan esas preguntas porque al final lo que nos lleva es al debate. Y lo que nos lleva es un debate mucho mayor. Y a mí me gusta ir al debate utilizando esta tecnología o utilizando las herramientas que podamos tener, porque verdaderamente lo importante es eso. Sí. Tenemos allí, ¿sí? Soy abogado. Al hilo de lo que comentaba y sobre todo la definición o la capacidad de un país para dotar de sus propias herramientas, si no estamos abocados a que sea imposible cuando nuestros diputados lloran como niños cuando les pretenden quitar su iPad. Es decir, una tecnología absolutamente filtrada, sincronizada a iCloud para que aquello esté en Estados Unidos. Y yo estoy plenamente de acuerdo en un mayor desarrollo del 18.4 de la Constitución, que al final es la ley limitará. La ley limitará el uso de la informática para garantizar ese derecho. Nadie habla de ese artículo de la Constitución y me parece de los más importantes del siglo XXI. Entonces, ¿cómo se transmite todo esto? Que mucha gente estamos, cuando un diputado llora prácticamente como un niño porque le quitan su iPad, y no entienden que esa tecnología, esa educación que es la sociedad, niños no lo obtienen, los que estamos ahí les tratamos de explicar y son incapaces de entender. El analfabetismo cultural con respecto a esto, no solo a la tecnología, es a poder entender que algo que es para él un bien, que no se lo puedes quitar, en cambio niega un bien general a otra serie de personas que lo están reclamando. Pero eso es un elemento fundamental de una cortedad de miras en un determinado político o en una determinada clase política o en un elemento que hay que evangelizar y culturizar. Por ejemplo, si me permites que te tutee, es decir, cuando te acercas a una persona y tu estructura mental es una y la estructura del otro, pedirle peras a un olmo por bajarlo es imposible. Entonces ya podemos estarlo dedicando. Y yo te puedo garantizar que tengo toda la paciencia del mundo, toda la paciencia del mundo. Lo que sí es cierto es que cuando ves ese reflejo, pues te encuentras con que no entiende bien el problema, porque entiende un problema que atenta a su propiedad. Y no es una propiedad, es un bien común. Y al final ese bien común
le afecta. Es cierto que eso ha pasado y que bueno, pues eso es un caso claro. ¿Cómo pueden defender una cosa si son incapaces de ver la otra? También me lo pregunto yo. Son los desafíos que también a los que este nuevo sistema de riesgos y amenazas colocan al sistema democrático y al mecanismo de controles, ¿no?, que existe. Raúl. Sí. Me queda relativamente claro el papel que tiene todo esto, el derecho, la economía, la política y algo también, y la filosofía también, que me gustaría que la comunicación, es muy importante, el tema de la comunicación, como bien ha dicho al principio. Pero me gustaría oír un poco qué papel tiene todo esto de la ciberseguridad, la ciberdefensa, la ciberinteligencia, la filosofía. Me encanta. Es profesor de filosofía. No se nota. Del derecho. Sí. A ver, yo empiezo muchas veces retrotrayéndome precisamente a los clásicos. Porque si no entiendes a los clásicos, muchas veces eres incapaz de poder entender esto. He quitado una transparencia que era precisamente Sócrates, Platón, en su foto. Es decir, lo que es la parte de la filosofía es el hecho de poder entender más allá de lo evidente, es tan fresco como la historia de las ideas de Platón ahora mismo. Si hablamos de la historia de las ideas, hablamos de San Agustín, o hablamos de cualquier filósofo de relevancia, cualquier persona que reflexiona sobre su realidad, sobre la realidad de hoy, sobre la realidad anterior y sobre la realidad que puede provenir de la del pasado, le mete frescura, le mete entendimiento, le mete una capacidad de abstracción. Y esa capacidad de abstracción realmente lo que hace es que alimente esa línea. Yo di una charla, ahora que tenemos aquí algunos representantes del Ministerio de Defensa, del Ejército de Tierra. La penúltima charla que he dado yo en el MADOC ha sido esta, en el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra. Y para poder entender esto no puedes entrar desde la perspectiva local a generar estrategia, pero sí puedes entrar desde la estrategia a ver una parte mucho más pequeña. Todo eso implica un conocimiento de la epistemología, un conocimiento de la filosofía, un conocimiento del entorno que enriquece la parte de la tecnología para entender las relaciones humanas. Si no somos capaces de entender las relaciones humanas, seremos incapaces de poder entender las relaciones entre Estados, lo que les preocupa, lo que no les preocupa, y poder mantener una relación. Pero eso nos pasa en la relación de pareja, nos pasa en la relación humana tradicional, en las empresas y en las organizaciones. Me encanta la pregunta. El porcentaje actual parece que la filosofía se queda siempre detrás. Ya no intuía, pero mira un poco la respuesta, sí. Creo que ya no intuía. Para tranquilizarte, director, te diré que en la iniciativa de esta directora de la jornada inicial estaba invitar a Daniel Inerarity a que nos hablara desde esa perspectiva de la filosofía, ¿no? Y no ha podido ser porque él está ahora, en estos momentos, está en Italia teniendo unos compromisos académicos, pero lo invitaremos en otro momento para que aporte esa mirada. Bueno, como aún nos queda escuchar a un ponente que sé que ha generado mucha curiosidad a la vista del programa, si os parece, despedimos a Juan Antonio Gómez Bule, que tiene que plantear viaje. No, pero me voy a quedar a esperar. Pues estupendo. Pues muchas gracias por tu ponencia y Luis, cuando quieras puedes subir.